Hola amigos, bueno, bienvenidos a este episodio en el cual vamos a hacer un análisis o sacar conclusiones del discurso que dio Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el 1 de marzo. El discurso fue ante lo que se llama la Asamblea Legislativa, ¿no? Que es una asamblea formada por los senadores y por los diputados, ¿no? Por todos los miembros del Congreso de las dos cámaras juntas. También había gobernadores, estaban los miembros de la Corte Suprema. No había expresidentes. Generalmente en otros países cuando se da estas cosas suele haber expresidentes. El único que estaba presente era Rodríguez Sá, que fue presidente creo que por una semana. Y bueno, yo había hecho un video acerca de este discurso de Javier Milei, porque se había anunciado que iba a ser a las 21 horas. Finalmente Javier Milei comenzó a hablar 5 minutos antes, a las 20:55, lo cual prácticamente no modificaba nada. Eh, y bueno, había dicho una serie de cosas con respecto del discurso. Había dicho que que Venus y Marte estaban en el punto focal de una T cuadrada, eran los planetas focales de una T cuadrada. Seguramente el discurso iba a tener por partes iguales, digamos, una actitud agresiva con el Congreso y con la política en general, y por otro lado iba a tener es decir, esto porque Marte estaba ahí, ¿no? Es decir, Marte iba a representar una actitud agresiva y que Venus iba a representar una actitud conciliatoria, de seducción, y esto es exactamente lo que pasó, ¿no? Es decir, Milei dio un discurso, habló de la casta, acusó a los legisladores que ellos eran ricos mientras el pueblo era pobre. Se puso a sí mismo de alguna manera como el representante genuino de los intereses del pueblo, mientras que todos los demás que no están de acuerdo con él defienden intereses personales espurios, ¿no? O intereses sectoriales espurios, cosa que en parte es cierta en algunos sectores, pero no todo el mundo. Y también dijo algunas frases muy, digamos, bastante agresivas, ¿no? Es decir, yo no quiero tener conflicto, pero si ustedes quieren el conflicto van a tener. Yo no creo que me aprueben las leyes, yo no creo que me acompañen, es decir, tengo pocas convicciones de que me acompañen, como que se está guardando, digamos, salió un poco con los tapones de punta, pero al mismo tiempo, un poco la novedad política fue que llamó a todos a hacer una especie de pacto fundacional, que sería el Pacto de Mayo, que a firmarse el 25 de mayo. Eh, y bueno, que sería una especie de gran pacto de consenso de todos los sectores políticos para transformar el país. Ahora, este pacto de consenso ya arranca con un pequeño problema, que es que la agenda del pacto la puso Milei. Es decir, Milei llamó a todos los demás a firmar, digamos, basándose en 10 puntos, que son 10 puntos que eligió él, ¿no? Como que tiene que ver con la ideología de Milei, ¿no? Es decir, acá tengo los 10 puntos: son la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PBI, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio, la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. Bueno, no voy a leer los 10 puntos, pero a ver, todo esto tiene que ver un poco con la agenda liberal de Milei, ¿no? Y ahí hay un punto que es un poco raro. Se supone que si llamamos a hacer un pacto de consenso para, digamos, mejorar el país, quizás la agenda debería ser negociable. Es decir, sentarse con todo el mundo es sentarse con todos y decir, bueno, a ver, ¿cuáles te parece que son las ideas que tenemos que poner, digamos, que llevar a cabo, ¿no? Eh, claro que muchas de estas cosas, es decir, tienen sentido después de 20 años de exceso, de alguna manera, no quiero decir de populismo, pero de gasto excesivo del Estado, de inflación, ¿no? Entonces yo hablo siempre de esto, de que el péndulo va de un lado para otro. Entonces ahora estamos en la parte liberal de que tiene que ver con los ajustes, ¿no? Y, me, y mi ley es como que quiere hacer una especie de pacto para que, un poco con la idea de que el péndulo no vuelva nunca al otro lado, es decir, no se vuelva a disparar el gasto, no vuelva a la idea de que el Estado tiene que hacerse cargo de todo, etcétera, etcétera. Lo cual,
a ver, normalmente diría es una previsión o una esperanza poco realista porque siempre hay una oscilación más en un país tan cardinal como en la Argentina, que yo sé, esto ya hice varios videos y varios episodios donde digamos, cada ciclo político en la Argentina quiere refundar el país y quiere empezar de cero y suelen tener una ideología opuesta al ciclo político anterior. Es decir, lo vivimos vinieron los militares, después vino Alfonsín, que tenía todo lo opuesto a los militares, después venía Menem, que tenía todo lo opuesto a Alfonsín, después vinieron los Kirchner, que tenían todo lo opuesto a Menem, ahora viene Milei, que tiene todo lo opuesto a los Kirchner, ¿no? Entonces se va haciendo una especie de juego de blanco y negro, de donde vos decías blanco, yo ahora digo negro, ¿no? De hecho, Menem puso las jubilaciones, la ley de AFJP, ¿no? Las jubilaciones privadas, Menem y Cavallo, con la idea de que el Estado no podía hacerse cargo de las jubilaciones, cosa que en parte tenían razón, porque digamos, la gran carga del Estado, del déficit estatal, tiene que ver con el sistema jubilatorio. Encima entró mucha gente que no había hecho aportes, ¿no? Está bien, había gente trabajando en negro digamos, justamente por toda esta cuestión de que las leyes laborales en Argentina son un desastre. Había gente trabajando en negro porque no la blanqueaban y esa gente, qué sé yo, se iba a quedar sin jubilación y tampoco eso era. Pero bueno, tampoco se puede poner en el mismo sistema al que aportó que al que no aportó nada, ¿no? Después, entonces después vinieron los Kirchner que sacaron la jubilación privada y todo tiene que ser de Estado. Ahora viene Milei y dice, uno de los puntos, dice que la jubilación, digamos, habría que defender a los que quieran elegir la jubilación privada, ¿no? Así que, bueno, con respecto a las reacciones, yo había dicho que había un problema que era que Milei, no Milei, bueno, habían elegido la hora de las 21 horas, al final empezó 20:55, que es prácticamente lo mismo. Y bueno, el 1 de marzo, en el momento que Milei da el discurso y abre las sesiones del Congreso, Saturno estaba haciendo conjunción con el Sol y con Mercurio, ¿no? Lo cual obviamente tuvo mucho que ver con este discurso de Milei del ajuste, de criticar el gasto público, de decir, llegó a decir incluso que el Estado era una organización criminal, lo cual me parece que era digamos, un poco excesivo, pero bueno, tiene que ver con el estilo de Milei, ¿no? Pero bueno, al ser yo había anunciado, al ser, si tomamos la cuestión de la secta en astrología, al ser una carta nocturna, Saturno pasaba a ser el maléfico de la secta. Y entonces eso daña, digamos, es el planeta, al ser maléfico de la secta, es el planeta que daña aquello que toca, ¿no? Y al estar en conjunción al Sol, esta toca del Sol tiene que ver una carta mundana con el presidente, ¿no? Además no estaba en la mejor casa, estaba en la casa 6. Está bien que la casa 6 es la casa de los trabajadores públicos, los trabajadores del Estado. ¿Sí? Milei puso mucho énfasis en la cuestión de achicar el Estado, ¿no? Entonces con Sol Saturno en casa 6 tenía que ver con bueno, con el discurso de achicar el Estado y todo eso que dijo Milei. Pero yo lo que había dicho es, Milei no va a salir bien parado de este discurso, digamos, o va a ser criticado, o después significa eso que el Congreso no lo va a acompañar, ¿no? Porque es la apertura de la sesión del Congreso, ¿no? Donde de alguna manera el presidente va a hablar, presenta sus políticas y le pide al Congreso que lo acompañe, ¿no? El pedido de Milei fue, como ya dije, un poco ambiguo, fue ustedes son la casta de enemigos míos, les pido que me acompañen, pero si no me acompañan yo me voy a pelear y voy a hacer todo igual. Entonces fue un poco raro, ¿no? Lo que dijo, no quedó claro, como decía Marte Venus, no quedó claro si estaba intentando seducir o estaba intentando pelearse, o estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo. A ver, las repercusiones que hay con respecto del discurso de Milei son, así como siempre, como suele pasar en la Argentina con estas cosas, depende de quién las haga, ¿no? Es decir, las personas que son votantes convencidos de Milei dicen que fue un discurso brillante y que fue un discurso, digamos, fundacional.
Los que están en contra de Milei dicen que fue donde, digamos, que fue un mal discurso y que tuvo que ver con malas formas y que no sé qué, y que Milei se extralimitó, criticó además, bueno, a legisladores por nombre y apellido, habló de Máximo Kirchner, que hizo ataques personales que no tendría que haber hecho, no sé qué, y que no corresponden al presidente. Y bueno, y no sé lo que piensan los independientes, pues yo siempre digo, los analistas dicen que cuando hay un gobierno generalmente hay un tercio de la población que está a favor, un tercio que está en contra y un tercio que es independiente que más o menos de algunas cosas está a favor y otras en contra, ¿no? Eh, Creo que una parte de la población independiente es como que, bueno, sí, le llamó la atención el discurso un poco que es osado, de que presenta ideas nuevas, pero bueno, está la cuestión de decir, bueno, está bien, y suponiendo que estos fueran buenas ideas, ¿cómo se van a llevar a cabo, no? Qué sé yo, sí, todos queremos en algún punto que el Estado no malgaste nuestro dinero, queremos que las huelgas, qué sé yo, que no hagan los chicos que van a la escuela no pierdan días de clase por las huelgas políticas que les hacen, todo eso creo que es difícil no estar en desacuerdo. Pero bueno, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Bueno, y vamos a iniciar el análisis astrológico del discurso de Milei, porque esto es interesante. Y lo primero que vamos a ver es algo que aparece en todas las tablas de cuando uno hace una carta natal, es una tabla que aparece debajo de las cartas cuando uno las levanta y a veces uno les presta atención, a veces no. En este caso me pareció relevante pegarle una ojeada, ¿no? Es decir, mirarla, porque esta carta esta tabla nos muestra, ustedes saben que los signos pueden ser cardinales, fijos o mutables, ¿no? Y además tienen cada uno un elemento, entonces está el elemento fuego, el elemento aire, el elemento tierra y el elemento agua, ¿no? Acá yo lo hice usando un planeta en inglés, entonces dice, por ejemplo, en lugar de agua abajo de todo, dice what, que es water, ¿no? Y lo que podemos ver es que hay dos planetas, bueno, no dos planetas, porque hay dos objetos en signo cardinal, bueno, hay 4 objetos en signo cardinal, que son el ascendente, el medio cielo, el nodo norte y Quirón. Pero bueno, de ellos solo uno de ellos es un planeta que es Quirón y bueno, es un planeta menor, es un asteroide que algunas personas lo toman y otros no. Acá yo lo estoy tomando, pero no es un planeta relevante, así que lo que podemos decir es que no hay planeta, si bien está el ascendente del medio cielo en signos cardinales o en la cualidad cardinal, no hay planetas cardinales, ¿no? Lo cual llama mucho la atención, porque el discurso de Milei fue extremadamente fundacional, fue decir, hay una Argentina antes de este discurso y después de este discurso estoy anunciando un pacto que va a cambiar todo y que vamos a crear un nuevo país. Bueno, si no hay planetas cardinales es medio raro, ¿cómo decir? Los planetas cardinales son o la cualidad cardinal, los signos cardinales son los que inician las cosas nuevas, ¿no? Recordemos que los planetas, que los signos cardinales, que son Aries, Cáncer, Libra y Capricornio, son los signos en los cuales comienzan las estaciones del año, ¿no? Tiene que ver con eso. Entonces son los signos que dan comienzo a las cosas, que son líderes, que son los que, ¿no?, llevan a cabo los grandes cambios. Después los signos fijos son los que de alguna manera mantienen las estructuras y los mutables son los que se adaptan. Entonces, primera cosa que llama la atención, se da un discurso fundacional con ningún planeta en signo cardinal. La segunda cosa que llama la atención es que hay 7 planetas en signos fijos, es decir, los signos fijos, como ya dije, son los signos que de alguna manera, o el elemento fijo, o la cualidad fija, perdón, no es un elemento, la cualidad de los fijos tiene que ver con la modalidad, ¿no? Tiene que ver con, como decía, con conservar de alguna manera las estructuras, ¿no? Es decir, la gente que tiene muchos planetas fijos son gente muy rutinaria, que hace las cosas a la misma, digamos, todos los días la misma rutina, ¿no? Es decir, yo tenía mis abuelos, mi abuelo tenía varios planetas en signo fijo y cuando iba a trabajar hacía siempre el mismo camino, doblaba por las mismas esquinas, entraba por el mismo lugar, pasaba antes por un negocio y se compraba una cosa, y era una cosa que lo hacía todos los días. Y yo a veces, yo que tengo más cualidad mutable, tengo más planetas en Géminis,
¿no? Es como que yo a veces estaba con mi abuelo, lo acompañaba a trabajar y decía, pero ¿por qué no agarrar por otra calle? Y él tenía que agarrar siempre por la misma calle, agarrar el mismo pozo que había. Eh, y bueno, la cualidad fija es así, ¿no? Es de conservar un poco la estructura. Y los signos fijos son los signos que trabajan muy bien en logística, por ejemplo, gente que tiene un negocio, una tienda y tiene que abrirlo todos los días a la misma hora, cerrarlo todos los días a la misma hora, o hacer un, no sé, reparto leche de una compañía láctea y voy todos los días a llevar la leche a la misma tienda y bajo la leche a la misma hora y los mismos productos. Y bueno, de gente que está bien adaptada para hacer ese tipo de trabajo, ¿no? El trabajo repetitivo. Y bueno, a ver, no es la mejor cualidad, la cualidad fija para un cambio radical en el país, ¿no? Para hacer un pacto fundacional. Es decir, con todos los planetas fijos, y es raro que se pueda cambiar, tengo que hacer una revolución y cambiar todo un sistema y romper todo un sistema. Es cierto que Acuario, acá hay una de las paradojas de la astrología, ¿no? Acuario, que es el signo que tiene que ver con Urano, que tiene que ver con las revoluciones, con romper las estructuras saturninas, es un signo fijo, ¿no? Entonces esto también es extraño, ¿no? No es un signo cardinal. El signo cardinal es Capricornio, que es el signo de mantener las estructuras, ¿no? Pero bueno, no es una... Y acá sí tenemos planetas, porque hay 7 objetos y uno de los objetos es la parte de la fortuna, que está bueno, en un signo de aire. Pero el resto son Venus, Marte, Plutón, Júpiter, Urano y la Luna, así todos en signos fijos, ¿no? Y después tenemos 4 planetas que están en signos mutables, en cualidades mutables, ¿no? En signos de la cualidad mutable, que son el Sol, Mercurio, Saturno y Neptuno, ¿no? Y justo estos 4 planetas están en, bueno, el signo de agua mutable, que es Piscis, ¿no? Que son todos los planetas que tenemos en Piscis, o que estaban en Piscis en el momento que Javier Milei dio este discurso, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos planetas que los planetas mutables son buenos para adaptarse, para negociar, para decir, son los planetas que no tienen una agenda fija, es la modalidad mutable, no tiene una agenda fija, se adapta a lo que sea, y más si son de agua, el agua fluye, ¿no? Así que, bueno, yo lo veo un poco raro esto, si con mayoría de signos fijos yo no veo que se venga una revolución que cambie todo, ¿no? Me parece que al contrario, la reacción de la clase política va a ser más de atomizarse y de no querer ceder a las demandas de Milei, o no a las demandas de Milei, sino a la idea de cambio fundacional, ¿no? Va a ser de mantener más el status quo. Por último podemos ver, bueno, los elementos, ¿no? De vuelta, no hay elementos de fuego, el único planeta que está en fuego es Quirón y el nodo norte, que muchos no cuentan. Hay bastantes en aire, hay 5 cuestiones en aire, una es el ascendente, que es Libra, y después está Venus en signo de aire, que está en Acuario, Marte, que también está en Acuario, y Plutón, que también está en Acuario, ¿no? Y la parte de la fortuna, ¿no? Entonces esto habla, bueno, que haya elementos de aire, tiene que ver, bueno, era un discurso, tenía que ver con la comunicación, con las ideas, con los conceptos, obviamente, bueno, tiene que ver con el aire. Hay 2 planetas en Tierra, que son los 2 planetas que están en Tauro, Júpiter y Urano, y el resto de los planetas está en agua, ¿no? Que es, bueno, el medio cielo, que no es un planeta, es un punto, la Luna, que está en Escorpio, y los 4 planetas que están en Piscis, que son el Sol, Mercurio, Saturno y Neptuno. Esto nos habla de mucha carga de ideas y mucha carga emocional que hubo, ¿no? Es decir, hay como mucha emocionalidad en el aire, mucha carga de ideas, ¿no? De principios, ¿no? De vamos a poner las bases, los 10 puntos, el pacto, los conceptos, ¿no? de teoría económica que Milei empezó a tirar, de lo que decía Friedman, lo que decía fulano.
Pero bueno, acá tenemos repetido el problema que tiene Milei en su propia carta, no tiene tierra, ¿no? Es decir, acá no es que no hay tierra, hay dos planetas en tierra, y uno es Urano, que tiene que ver con las transformaciones, ¿no? Que está en el signo de transformar, está en el signo de Tauro, que es lo que está haciendo la transformación que hay con respecto de la economía, ¿no? Es decir, esto yo siempre lo digo, fíjense que Urano entró en el 2017-2018 a Tauro, y se sabía que iba a revolucionar de alguna manera las finanzas, ¿no? Y fíjense que de repente al entrar Urano a Tauro, de repente surge, bueno, acá en la Argentina surge los medios de pago electrónicos, surge Mercado Pago, por ejemplo. Entonces había un montón de lugares donde solamente se pagaba en efectivo. Si uno iba a una verdulería, yo vivo en Buenos Aires, inclusive, digamos, en lugares que tenían, ¿no?, verdulerías de cierta calidad, había que pagar que tenían los precios caros, y eso había que pagar con cosas importadas, y eso con cash, ¿no? Con efectivo, porque no aceptaban tarjeta, no aceptaban débito, no aceptaban nada. Y a partir de que la gente empezó a pagar con el dinero en los celulares, tuvieron que aceptar medios electrónicos de pago, ¿no? Y eso revolucionó un poco todo de los medios de pago, y eso es por Urano en Tauro, ¿no? Así que ese Urano nos está hablando de reformas económicas, ¿no? Y la idea de reformas económicas. Pero bueno, hay solo dos planetas en Tierra, también está Júpiter, que es la expansión y la riqueza, pero a ver, yo no veo, es decir, acá tenemos un poco el problema que tiene siempre Javier Milei, ¿no? Es decir, grandes ideas, grandes conceptos, grandes bases fundacionales, pero bueno, ¿cómo lo llevamos a cabo? ¿Cuál es la practicidad de lo que llevamos a cabo? Porque hasta ahora hizo un ajuste. El otro día estaba escuchando a ver, no quiero meterme en la discusión política, pero estaba escuchando ¿cómo se llama? Kachanovsky, bueno, no me acuerdo el nombre, que es un economista liberal como Milei, no es un socialista, no es un monetarista, no es un monetarista, un keynesiano que opina que el Estado tiene que ser, no es Kicillof, ¿no? Es una persona que siempre defendió las ideas liberales, y dijo: Milei lo único que hizo fue un rodrigazo, es decir, licuó brutalmente, digamos, devaluó brutalmente, está licuando las cosas por inflación, y hasta ahora no llevó a cabo ninguna de las ideas liberales que dijo que iba a defender. Está bien, esto tiene que ver más con la interna que hay entre los economistas liberales, porque Milei era uno de ellos, después llegó a ser presidente, se puede discutir las cosas. Pero bueno, esto parece coincidir, esa crítica con lo que nosotros veíamos en la carta de Milei, los astrólogos me refiero, ¿no? Que veíamos en la carta de Milei antes de que llegara a ser presidente, ¿sí? Una persona de mucha comunicación, muchas ideas, muchas convicciones, pero que no tiene tierra, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para concretar esas ideas, ¿no? Acá parece aparecer el mismo problema, ¿sí? Está buenísimo digamos, partamos de la base que a lo mejor está buenísima los 10 puntos que Milei propone para irlas. Bueno, está bien, pero ¿cómo concretamos, no? Es una cosa es anotar las ideas en un papel, y otra cosa aprobar las leyes y llevar a cabo las políticas, ¿no? Tocando intereses y llevando a cabo las reformas que hay que llevar a cabo, ¿no? Y bueno, esta es la carta del discurso que dio Milei, digamos, yo había puesto la carta de las 21 horas, esta es la carta de las 20:55, prácticamente no mueve nada, algunos minutos corridos los planetas y nada más. Fíjense que lo que les decía, bueno, es ascendente Libra habla de acuerdos, es justamente él propuso un pacto, digamos, fundacional del país, hecho entre todos los sectores políticos. Esto tiene mucho que ver con Libra, ¿no? Es decir, dejar de lado los intereses propios, abrirse al otro, ¿no? Y también tiene que ver con Libra, tiene que ver con las leyes y el marco legal, ¿no? Es decir, la justicia, ¿no? Entonces, bueno, justamente es el ascendente apropiado para una persona que propone un pacto para aprobar una serie de leyes fundacionales del país. Además es un signo cardinal Libra, ¿no? Después tenemos, como en la casa 6 tenemos un stellium de 4 planetas, está... bueno, y el Sol, ahí está el Sol, que es el presidente, que está hablando un poco está en la casa 6 porque está hablando de reformar el Estado, de los que trabajan para el Estado, de los empleados públicos, de los funcionarios. Y está el Sol en conjunción a Saturno, ¿no? Que
A ver, en parte eso habla de todo el ajuste que habla Milei, es decir, Saturno es el planeta de los límites, los ajustes, ¿no? Las restricciones, no hay plata para nadie, no se puede gastar más de lo que hay, ¿no? Eh, y es decir, también está Mercurio, si estamos hablando de un discurso, pero un discurso de ajuste. Mercurio está en Piscis, que no es el mejor, es el peor signo para Mercurio, entonces habla qué sé yo, de ideas que quizás están demasiado confusas, ¿no? No de parte de Milei, porque digamos, Milei me parece que tiene claras cuáles son sus ideas, pero probablemente la comunicación después de esas ideas se pueda malinterpretar, ¿no? Con Mercurio en Piscis no es el mejor Mercurio para dar un discurso fundacional, ¿no? Hay que decir que el Sol, estos tres planetas tienen un sextil a Júpiter, que es un planeta benéfico, ¿no? Lo cual creo que también yo había dicho que quizás Milei saliera de este discurso con muchas críticas, creo que por ese sextil a Júpiter no salió con críticas, pero que lo que sí creo es que, a ver, esta es la apertura del año del año legislativo y esto va a marcar un poco cómo le va a ir a Milei en el Congreso. Y el Sol en la casa 6 en conjunción al maléfico de secta, yo creo que muy bien no le va a ir, es decir, no le van a apoyar las cosas que él quiere que apoye, ¿no? Es decir, yo creo que va a tener un mal año legislativo, que el gobierno va a tener derrotas en el Congreso. A ver, derrota, no sé si van a tener derrota, a lo mejor le aprueban cosas, pero va a tener que aprobar cosas negociando, y Milei no quiere negociar nada, dijo que ante los obstáculos él no se va, él acelera ante los obstáculos, ¿no? Lo cual es una buena, cuando uno acelera ante un obstáculo choca, ¿no? Entonces no sé si es una buena metáfora, ¿no? Es decir, después, bueno, y como decía, pueden ver que ahí está la luna en la cúspide de la casa 2, esto habla del pueblo que está pensando en la economía y la cuestión de la economía, fue el pueblo, la gente fue a escuchar a ver cómo iba a estar la economía. Está opuesta a Urano, que tiene que ver con estos cambios que hay disruptivos en cuanto a la economía, y están formando esos dos planetas una oposición, ambos una T cuadrada con Venus y Marte, que están en la casa 5, que son los planetas focales de la T cuadrada, que son los que se van a decir, cuando uno tiene una T cuadrada, un poco el planeta que más energía está recibiendo son los planetas focales, el planeta focal o los planetas focales. Entonces esto nos habla, bueno, mucho del tono del discurso que hubo, que fue una de cal y una de arena, es decir, un poco un intento de seducción, que es Venus, y un poco de ir con los tapones de punta, con agresividad, que es Marte, y tuvimos las dos cosas, ¿no? Y esto yo ya lo había anunciado que iba a ser así, y fue efectivamente así, ¿no? Así que bueno, para sacar conclusiones, se dio un poco la carta tal como yo la había predicho y como otros astrólogos lo habíamos predicho. Se dio algo inesperado, que fue este llamado de Milei a firmar este pacto fundacional que él llama el Pacto de Mayo, en base a 10 puntos que él propone, que esto tiene mucho que ver con el ascendente en Libra, ¿no? Pero que es por otro lado el ascendente del país, ¿no? Es ascendente Libra y medio cielo en Cáncer. Alguien hizo notar que el ascendente en Libra, es decir, el grado en el que está el medio cielo, ¿no? Que son exactamente los 9 grados de Cáncer, ahí está el Venus argentino, que es el regente del Venus, del ascendente nacional en 25 de Libra, ¿no? Entonces en ese sentido era una buena carta, porque estaba activando puntos que están en la carta digamos argentina, ¿no? Es decir, al activarse el Venus también fíjense que se habla de un pacto, de ponerse todos de acuerdo, de la diplomacia, de arreglar las cosas hablando, que eso tiene que ver con Venus. Pero les soy sincero, no me convence mucho, es decir, no me gusta que el Sol esté en conjunción, no es que no me gusta, al estar el Sol en conjunción con el maléfico de secta, me parece que muchas de las ideas del presidente van a quedar, no de las ideas, no, de las intenciones del presidente van a quedar por el camino, va a sufrir derrotas, ¿no? Es decir, el maléfico de secta siempre trae derrotas o trae como problemas, ¿no? Consecuencias malas. Y
y me parece que no me convence un poco la tabla de los elementos y lo que acabamos de ver al principio, ¿no? Es decir, el hecho de que no haya planetas en signos cardinales me dice como que no es un discurso, digamos, el discurso puede ser fundacional, pero que no hay una energía fundacional en el aire. Entonces yo no sé si esto se va a llevar a cabo como dice Milei. Es posible que Macri ya dijo que iba a ir a firmar el pacto de mayo, pero es posible que sea una especie de pacto que van a firmar el PRO o algunos sectores del PRO y algunos sectores de lo que era Junto por el Cambio con los liberales, pero no sé si va a ser la clase política en marcha y no sé si los... también está toda la cuestión de la coparticipación, ¿no? Es decir, en muchas provincias que viven, es posible que la coparticipación sea injusta, es decir, yo esto ya lo he dicho, la provincia de Buenos Aires recibe mucho menos de lo que le corresponde, de lo que aporta, y hay muchas provincias que no aportan nada, que se quedan con puntos de coparticipación y tienen mucho empleo público, es decir, hay mucha inequidad en el sistema, pero bueno, para cambiar el sistema también hace falta el apoyo de las provincias y es como que, bueno, las provincias que viven de la coparticipación no sé si van a ir corriendo a firmar un pacto de coparticipación que les saque fondos, ¿no? Así que bueno, me parece que esta es un poco la situación, es decir, como siempre con el que se dio con Milei y con el gobierno de Milei, bueno, se tiraron muchas ideas, se tiraron muchos principios, se habló mucho, fue un gran discurso, una persona que tiene mucho aire, ascendente Géminis, ¿no? Evidentemente es una persona que sabe dar discurso, que nació para dar grandes discursos. Bueno, ¿cómo se lo lleva a cabo, ¿no? Esa es la pregunta, y cuánto apoyo tiene el resto de la política, a la cual insultó todo el tiempo, ¿no? Es decir, acusándolo de ser la casta que empobrece a los argentinos y que... yo veo muchos signos fijos acá, como que esto hay muy poca intención de dar el brazo a torcer y cada uno va a cuidar un poco su kiosco, ¿no? Así que bueno, eso es lo que veo yo. Otros astrólogos, por supuesto, están dando otras cuestiones, investiguen un poco, digamos, que escuchen también a los videos de los otros astrólogos o miren los videos de los otros astrólogos o lean lo que dicen, porque yo no quiero ser el único que habla del tema, pero bueno, esto es lo que digo yo, lo que veo yo y lo tengo que decir. Así que bueno, amigos, vamos a parar por acá por ahora. Como siempre les pido que si les gustó me den un me gusta, un like, que bueno, si les interesa el contenido de mi canal me sigan, me toquen la campanita y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.